Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Joel Alarcón. Soy parte del movimiento de la Legión Amigo en la provincia de Bolívar y estoy por invitación, bueno, por llamado de Marlon, reemplazándolo en esta ocasión. Quiero darles las gracias y seguirles invitando a estos procesos. En primer lugar, de parte de Pedro José Freile, que es el líder de nuestro movimiento y Dios mediante, y bueno, y conforme a nuestro trabajo, futuro presidente del país. Entonces es un gusto invitarle al, seguimos admitiendo a las personas. Es un gusto presentarle a nuestro compañero, a nuestro amigo Jorge Villacrés. Entonces, él estará a cargo del taller de hoy. El tema será el gobierno digital y el fin de la burocracia. A mi parecer, un tema muy llamativo y esperamos, como en todos los talleres, aprender de todos de los conocimientos de los diversos conocimientos que puedan tener nuestros compañeros. Entonces, sin más, adelante Jorge, pues presentarte y empezar. Sí, muchísimas gracias, Joel, y muchas gracias a todos los presentes. Quisiera poder compartir mi presentación para que puedan verla mejor. No sé si es que ahí la pueden ver. Sí, se visualiza, doctor. Así es. Ya, perfecto. Perdón que puse desde el final. Ahí está. Buenas tardes nuevamente, agradeciéndoles a todos por la oportunidad y por tomarse el tiempo de poder estar aquí. Como comentaba Joel, hoy voy a presentar acerca del gobierno digital y lo que espero sea el final de la burocracia. Para presentarme, mi nombre es Jorge Villacrés, yo soy ingeniero mecatrónico de la ESPE, de ahí realicé mi máster en ingeniería mecánica en la Universidad de Alberta en Canadá. Luego ejercí la docencia en la ESPE por algunos años en Sangolquí y en Latacunga, en Ecuador. Actualmente me encuentro ejerciendo la docencia y haciendo mi doctorado en robótica aquí en Canadá. Eh, un gusto compartir con todos ustedes. Y primero voy a empezar definiendo un poco qué es la burocracia en el Ecuador. Y para verlo de una manera mucho más gráfica, a mí me gustó, haciendo la investigación para esta presentación, me gustó mucho esta historieta de Quino, de Mafalda, en la cual comienza a llamar a su mascota, que se llama burocracia, y resulta ser una tortuga bastante lenta. Me gustó bastante porque refleja de alguna forma cómo es la burocracia en la mayoría de países de Latinoamérica. Algunos datos acerca de la burocracia en el Ecuador. El promedio de horas para realizar un trámite en el Ecuador es de 4.2 horas. El 29% de personas de Latinoamérica han reportado haber pagado un soborno para poder realizar un trámite burocrático. En el Ecuador, el 20% de certificados emitidos por una entidad pública requieren más de 3 trámites. Es decir, si cada trámite es de 4.2 horas, se requiere al menos 12 horas para obtener algún certificado, que muchas veces es otra entidad burocrática la que requiere ese certificado de otra entidad burocrática. Entre 6 meses y 2 años les toma a los extranjeros completar los pedidos solo los pedidos de documentación para poder realizar su naturalización en el Ecuador. A los empresarios, para poder abrir una empresa en el Ecuador, se requiere un promedio de 71 días y $1,300 en gastos. Sin embargo, en el 2018 se firmó el Compromiso de Lima, en el cual se puso como un punto importante para disminuir la corrupción, para fortalecer la democracia y para consolidar el Estado de Derecho, la simplificación de los trámites para el libre acceso de los ciudadanos. ¿Cuáles son las consecuencias de tanta burocracia en el Ecuador? Primero es que la tramitología es bastante degradante para todos los ciudadanos. El desperdiciar muchas horas, muchas veces muchos recursos, y esto sin tomar en cuenta gente que viene de provincia únicamente para hacer ciertos trámites y no poder realizarlos de manera efectiva o de manera rápida.
Económicamente, en el 2017 se midió que 9.139 millones de dólares al año se registran únicamente para gastos administrativos. En cuanto a corrupción, los casos de apalancamiento y tramitadores y de personas que abusan de su poder dentro del aparato burocrático para apalancamientos, para ofrecer favores, es pan de cada día. Además de en salud, y especialmente esto se pudo ver mucho en pandemia y se puede ver ahorita con la adquisición de medicamentos que requieren un trámite burocrático inmenso, y esto da paso a medicinas caducadas, equipos obsoletos, bueno, un sinfín de problemas en la parte de salud. En la parte de seguridad, debido a la tramitología que requiere una denuncia de un robo, de un asalto, la mayoría de estas no se hacen por falta de fiscales, por falta de sistema, y es algo que aumenta la seguridad porque muchos actos delictivos se van sin castigo alguno. Por otro lado, por el lado de la productividad, en la gran tramitología también desestimula la inversión y el emprendimiento de las personas. Muchas veces, y yo siento que el emprendimiento es una acción a veces es mucho más, bueno, de la forma que yo lo he vivido, es un poco a veces más de inmediato, de oportunidad y hasta de sentimiento, y muchas veces por la tramitología, las ganas y la decisión que una persona tenía en invertir se va, o encuentra otros lugares en los cuales pueda ser más seguro invertir, y se desestimula mucho de esta manera la productividad. Sin embargo, les quiero hablar ahora de un modelo de burocracia cero. Y para poder entender este modelo de burocracia cero hay que regresar la mirada a Estonia, en el cual el 99% de traumatología se realiza online. El tiempo promedio para constituir una empresa es de 3 horas, y el tiempo promedio para realizar el pago de impuestos es de 3 minutos al año. El historial médico y las recetas farmacéuticas son todas digitales, es decir, en vez de adquirir los hospitales grandes, las medicinas para dar a los pacientes en los hospitales públicos o privados, mediante este modelo de burocracia cero, el doctor receta y uno puede de cualquier farmacia, ya sea pública o privada, retirar exactamente lo que necesita sin más ni menos. Estonia es el primer país en declarar el Internet como un servicio básico. Se hizo una medición desde el 2010 hasta ahora cuánto al año se ha ahorrado Estonia en cuanto a la tramitología digital, y se ha dado que ahorran el 2% del PIB al año. Estonia es el país con mayor cantidad de unicornios per cápita de Europa. Para hacer un paréntesis, un unicornio es una empresa, un emprendimiento que cotiza sobre los $1.000 millones. Algunos unicornios de Estonia, algunos bastante conocidos como Skype y Playtech, otros como TransferWise, Taxify, MoneySense y Pipedrive. Es impresionante que en un país con un poco más de 1 millón de personas existan ya 6 empresas que cotizan en bolsa sobre los $1.000 millones. Es categorizada Estonia como el Silicon Valley europeo. ¿Cómo logra Estonia estos resultados? Porque cualquiera piensa como que, digitalicemos todo y ya, y no es así. Para esto hay que remontarse un poco a la historia que tiene este país. En 1991, Estonia se independizaba de la Unión Soviética y se declaraban en bancarrota. Tenían un gran conflicto interno entre las personas que querían independizarse de la Unión Soviética y las que querían pertenecer a la ex Unión Soviética, y existía una casi guerra civil interna, aparte de estar en bancarrota. Este fue el momento de que inició este país. Para esto eligen como primer ministro a Mart Laar, quien crea un gabinete ministerial cuyo promedio de edad era de 30 años. Basan su estructura de Estado en hacer un gobierno sumamente minimalista. Esto se refleja en prácticas que tienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Estonia tiene únicamente 3 impuestos
Y es por eso también que es mucho más fácil hacer todo, automatizar todos estos procesos al haber solo 3 impuestos. Tienen 20% de IVA, 20% de impuesto a la renta si es que uno gana sobre los $20,000 al año y 20% de impuestos sobre sociedades. Y son los únicos 3 impuestos, no existe de importación, nada, son los únicos 3 impuestos en los que rigen en Estonia. Y hacer una falsa idea es que hacer un estado lo más pequeño posible no quiere decir que no exista un estado del bienestar. Estonia garantiza la salud pública de calidad. Estonia este año, Estonia ofrece educación gratis para todas las personas, y este año superó a Finlandia en cuanto a la cantidad a la calidad de educación, gastando menos que Finlandia en educación. Es decir, no se trata de cuánto se gasta, sino de la calidad, de cómo esto se hace, y mediante cero burocracia, los recursos que se destinan, en vez de ser grandes, son bien destinados, ya que no se van a trámites administrativos. Y Finlandia, siendo por los últimos 30 años el gold standard de educación. Es algo impresionante que Estonia los haya superado este año. Y como un ejemplo de la idea de su estado minimalista, se puede ver en su bandera. Su bandera refleja el paisaje que tiene toda Estonia, que es del azul de los cielos, el negro de los árboles y el blanco de la nieve. Y Estonia ha logrado todo esto a pesar de tener muchos problemas naturales. Por ejemplo, tienen durante el invierno solo 3 horas de luz al día. Tienen una población que decrece año a año, ya que existe un número mucho mayor de mujeres que hombres, así que su población se reduce cada año. Solo 1.14% del PIB provienen de recursos naturales, lo cual es como 8 veces menor que en el Ecuador. Y a pesar de todo esto, han logrado resultados bastante sorprendentes. ¿Cómo inicia todo este estado de burocracia cero? En el 2000, y con el auge del Internet, Estonia decide implementar como política de Estado la digitalización de todos sus servicios. En ese entonces, Estonia no era económicamente tan potente como hoy, así que decide una medida un poco dramática, la cual es, en lugar de invertir en estructura vial, deciden invertir en telecomunicaciones y digitalizar todos sus servicios. Sin embargo, se crea un sistema centralizado de servicios digitales muy parecidos al que se usa actualmente en muchos países, incluyendo el Ecuador, y el que ha dado paso a muchos ataques cibernéticos, como vemos ahora el de CNT, el de diferentes bancos, y es justamente lo que le pasó a Estonia hace ya casi 22 años. Y ya que en el 2007, y debido a que había muchos grupos y existen hasta ahora en Estonia muchos que desean regresar a Rusia, en el 2007 se da la primera guerra digital del mundo, en el cual Vladimir Putin invade los servicios digitales de Estonia, con unas consecuencias terribles. Pasaron días sin servicios básicos, sin agua, luz y teléfono. Los hospitales dejaron de funcionar por unas semanas, sin servicio público. Y en sí para un país como Estonia fue algo en verdad que marca un antes y un después. Ya que luego de esto se crea un nuevo modelo de administración. Y es curioso que la mejor manera tal vez de explicarla es mediante otra historieta de Quino. Y lo que se preguntaron los estonianos es, en vez de nosotros ser como más o menos pueden ver ustedes en la fila de arriba, que estamos todos los ciudadanos haciendo fila para el funcionario público nos ofrezca un certificado o algo de este estilo. ¿Qué pasaría si es que nosotros somos dueños de nuestra información y es el funcionario público el que nos pregunta a nosotros si es que podemos darle nuestra información para que realicen todos los trámites que se necesite pagar? Al fin y al cabo, como les comentaba al principio, muchas veces es
el mismo funcionario público que te pide un documento tuyo de otra institución pública y es a ti al que te toca estar yendo de lugar en lugar, de ventanilla en ventanilla, pidiendo información, cuando son los mismas, cuando son entidades públicas al fin y al cabo. Así que creo que de esta manera se entiende un poco mejor lo que es el X-Road. Sin embargo, en el siguiente video, vamos, este video es un video muy corto de 3 minutos del mismo gobierno estoniano, en el que da un pequeño inicio acerca de qué es el X-Road, y luego de esto lo voy a explicar yo también con mis propias palabras. Gestionar un país moderno es un esfuerzo propio de un centro de datos. Asegurar que el Estado funcione requiere la administración de grandes cantidades de información. Estonia no cuenta con una base de datos centralizada. La información se guarda donde es creada. Cada agencia gubernamental administra sus datos de manera separada y sin duplicar. Para funcionar, las autoridades estatales y las organizaciones necesitan datos fuera de su jurisdicción. Por ejemplo, la policía requiere constantemente información del registro poblacional. De igual manera, el Fondo del Seguro para el Desempleo depende de la información del sistema de salud. ¿Cómo pueden las autoridades intercambiar datos importantes de forma segura? Primero, los datos deben ser de fácil acceso para las entidades autorizadas. Segundo, la integridad de los datos es fundamental. Ningún tercero tiene la posibilidad de manipularlos durante su transferencia. Tercero, los datos deben permanecer confidenciales durante todo su recorrido. La información tiene que estar protegida de la vista de entidades no autorizadas. X-Road es una plataforma de intercambio de datos que cumple con estos 3 requisitos. Hace la vida más simple para el Estado y para los ciudadanos. Por ejemplo, cuando nace un bebé, la información es enviada directamente del hospital al registro poblacional. De ahí se manda automáticamente al Fondo de Salud para que el niño tenga un seguro y un médico familiar. Esto previene la creación de trámites excesivos y ahorra tiempo. El Estado trabaja en segundo plano. X-Road ayuda a que las autoridades tengan procesos de trabajo más convenientes. Muchas actividades pueden ser automatizadas, lo cual da libertad a los empleados para enfocarse en la parte humana. Las autoridades tampoco tienen que preocuparse por la autenticidad de los datos. Pueden estar completamente seguros de que lo que se recibe de la Secretaría de Hacienda proviene de la verdadera Secretaría de Hacienda. Aunado a esto, funciona sin importar la tecnología que se utilice. Para el Estado, esta plataforma hace posible que las autoridades intercambien datos de manera eficiente. La información sensible se transfiere de forma segura. Y el sistema es tan resistente que no puede ser vulnerado por aquellos con malas intenciones. Desde su nacimiento en 2001, ha operado de manera continua y sin interrupciones. Ayuda al Estado a visualizar cómo las diferentes autoridades se conectan entre sí. Además, hace posible el intercambio de datos no solo dentro del país, sino más allá de sus fronteras. Eso es, si los centros de datos y sistemas de información funcionan de manera adecuada. Los mayores beneficiados son, por supuesto, los ciudadanos. Ellos gozan de los beneficios de un Estado que funciona mejor y se ahorran todo el tiempo que, de otra forma, hubieran gastado en hacer papeleo. ¿Cuánto tiempo? Mientras veías esta animación, X-Road ahorró alrededor de 240 horas de trabajo en Estonia. Cool. Bueno, como podían ver en el video, el X-Road, en X-Road no existe una base de datos centralizada. Los datos se mantienen en las entidades donde fueron creadas, dando el ejemplo de cuando nace un bebé, su seguro médico está justamente en la aseguradora, su historial clínico se mantiene en el hospital, todo se mantiene en los lugares donde fueron creados, comunicándose constantemente, y los únicos que pueden dar permiso para acceder a sus datos son los ciudadanos mismos. Es decir, si es que
si es que tal o tal entidad pública necesita mis datos, soy yo el que les doy acceso a ellos, a que accedan a mis datos. Esto, claro, con ciertas excepciones, por ejemplo, con emergencias tipo 911, o si es que hay alguna orden judicial o excepciones de este tipo. Aparte, el ciudadano puede ejercer una auditoría inmediata a cualquier hora y ver quién nomás ha accedido a sus datos, a qué día y a qué hora. Actualmente no solo el sistema es tan sólido que no solamente entidades gubernamentales ocupan el X-Road, sino que lo ocupan bancos, aseguradoras, concesionarias, farmacias, supermercados. Es tan seguro este modelo que la ONU tiene su centro de protección de datos en Tallinn, que es la capital de Estonia. ¿Por qué es tan seguro este método? Es porque es una estructura tipo blockchain, la cual es imposible de corromper y la cual un poco voy a dar el blockchain ahora, lo escucharán por todos lados, pero cómo funciona esto lo voy a tratar de explicar un poco mejor al final de la presentación. Para poder implementar el X-Road, existe amplia información, asesoramiento y capacitación por parte de los mismos países, por el mismo gobierno de Estonia. Asesora a muchos países diferentes, ciudades, municipios, cómo poder implementar este tipo de tecnología. Estos asesoramientos en muchas cantidades gratis, inclusive si luego de esta presentación ustedes se pueden ver, existe por parte del gobierno estoniano certificaciones y capacitaciones en cuanto a la utilización de este tipo, y gratis en cuanto a la utilización e implementación de este tipo de tecnología. Finlandia es uno de los países que ha asumido 100% el X-Road y hoy en día un ciudadano estoniano puede acceder a sus servicios públicos en Finlandia y viceversa. Es decir, si un estoniano se enferma en Finlandia, puede ir a un hospital público y al final el hospital le pasa la cuenta al gobierno de Estonia y el gobierno de Estonia paga al hospital de Finlandia, todo esto sin que el ciudadano tenga que hacer nada, solamente con este sistema automatizado. Recientemente en Latinoamérica hay dos casos. El primero, en Colombia, en el año 2020, el presidente Duque firmó el decreto 620, en la cual asignó una comitiva para la implementación del X-Road en Colombia, lo cual es un paso importantísimo. Sin embargo, hasta información reciente no la encontré para la investigación más que la firma de este decreto. Otro ejemplo es la Municipalidad de Neuquén en Argentina. Es la primera en Latinoamérica en implementar el X-Road al 100%. Es una municipalidad pequeña en Argentina, pero su alcalde la implementó al 100% y los resultados han sido catalogados en la prensa como extraordinarios. Hoy en día pueden ver aquí en este mapa en qué partes del mundo se ha implementado el X-Road, parcialmente o por completo, o se encuentra en la fase de consulta. Como pueden ver, en Latinoamérica la mayoría se encuentra en fase de consulta o en vías de implementación. ¿Cómo se vería este tipo de tecnología implementada aquí en el Ecuador? Si es que algún día se le pone empeño y se decide hacer de manera consciente, y esperemos que justamente con estos últimos ataques cibernéticos que hay y que va a seguir habiendo a todas las diferentes empresas y entidades públicas, se piense en una diferente modelo de administración de datos y en alguno que funciona como está funcionando ahora en Estonia, para que el ciudadano pueda tener una tramitología casi nula y no necesite estar haciendo filas en todas las ventanillas. Económicamente el ahorro se podría mejorar o superar el 2% del PIB, como ahora pasa en Estonia. La disminución en corrupción, en cuanto a corrupción, si es que se le quita el poder a las personas de poder ejercer actos de corrupción, esta va a disminuir drásticamente. Se puede hacer un control más eficiente de insumos de los hospitales, de historias clínicas, recetas.
En cuanto a la seguridad, se puede hacer denuncias mucho más efectivas. Si es que estas se pueden, si los datos que se necesitan para realizar estas denuncias pueden ser adquiridos automáticamente por medio de fiscalía, y aparte al final va a haber un estímulo grande a la producción y al emprendimiento mediante la simplificación de todo tipo de trámites. Ahora, mirando al futuro, y esto personalmente para mí es la parte más interesante, ¿qué es lo que piensa implementar Estonia y qué es lo que se está implementando al momento? Primero, ya que todos sus trámites son digitales, han adoptado la residencia digital. Esta residencia digital no otorga derechos como al ciudadano, pero sí otorga ciertos beneficios. La aplicación dura un par de horas y los resultados también. Y hoy día alguien puede obtener una residencia digital estoniana, lo que le permite montar una empresa, abrir una cuenta en el banco, en un banco estoniano y diferentes otros servicios. Y muchas empresas que realizan servicios digitales, al encontrar en Estonia un estado mucho más seguro que el estado en el que viven en ese momento, deciden abrir su empresa en Estonia a pesar de nunca haber pisado ni siquiera una vez suelo estoniano. Abren la empresa ya. Y por si acaso tampoco es ningún paraíso fiscal, porque pagar 20% de impuestos más del 20% de impuestos de sociedades, y si es que uno consume algo es 20% de IVA, se diferencia mucho de un paraíso fiscal. Sin embargo, puedes abrir tu empresa ya y utilizar los servicios digitales que Estonia te ofrece. Aparte que se está implementando mucho el tipo de cambio de smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Es parecido a lo que viene a ser un notario, simplemente que esto es digital. Es decir, yo tengo un servicio, alguien tiene, o yo tengo un producto, alguien tiene un servicio, ambos coincidimos en que queremos hacer el intercambio del producto por dinero, y yo envío digitalmente mi dinero a la computadora. Esta persona hace el servicio, finaliza el servicio, me lo envía a la computadora. Cuando ambos vean que todo está en orden, la computadora hace este intercambio y se baja del sistema. Y es este tipo de transacciones inmediatas la que dan paso al blockchain. Y es el blockchain justamente la suma. El blockchain es el espacio en donde se realizan todos estos smart contracts, que es simplemente personas subiendo un contrato que tienen, ya sea entre una entidad, ya sea con el banco, ya sea hasta con la misma computadora, y intercambian, y al final bajan. Y al final bajan y ya no están conectados al sistema. Esto es lo que le hace impenetrable, ya que son segundos los que el blockchain está siempre volviendo a generarse, siempre conectándose y desconectándose, y cada persona está conectada y desconectada a cada rato en diferentes lugares, a cada segundo en diferentes movimientos y haciendo diferentes tipos de conexiones. Es como si es que a alguien le quisieran robar, pero el ladrón le está siguiendo a esta persona y esta persona se está teletransportando por todos los lugares del mundo. Es imposible que se les pueda robar de esa manera, y es por eso que el blockchain es hoy por hoy la parte más segura. Tal vez ustedes han escuchado mucho de blockchain en cuanto a lo que es criptomonedas, y es bastante interesante el concepto de las criptomonedas. Es la punta del iceberg, porque alguien puede decir, ok, el dólar americano, ¿quién es dueño del dólar americano? Es el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién es dueño de los pesos mexicanos? El gobierno de México. Pero a principios del 2000 se tuvo la idea de qué tal lanzar una moneda en la que no haya dueño, sino el dueño sea un algoritmo computacional. Y este algoritmo computacional lo que hace es simplemente distribuir las monedas mediante el blockchain, a cambio de un smart contract entre la computadora y el usuario, o entre usuarios mismos que quieran comprar o vender este tipo de criptos.
Y con esa idea que empezó hace tanto tiempo a $1 cada cripto, hoy creo que están cotizando por $60,000 y es una moneda súper dura, porque esta moneda, hay un cierto número de monedas que se crean o que se van a crear y no se devalúan porque no se van a crear más, a diferencia de cualquier tipo de moneda americana, mexicana, argentina, que el gobierno imprime más monedas y las monedas se van devaluando. Entonces, para países como Venezuela, como Argentina, donde sufren una inflación bárbara, en vez de tener la moneda metida en pesos, pueden comprar criptomonedas y saben que ese al menos nunca va a bajar porque nunca va a haber más. Entonces, la idea de que el dueño de algo, el generador de algo, no sea una persona, sino sea un algoritmo, y este algoritmo no tenga dueño, ha iniciado y con mucha base en países bastante digitalizados como Estonia, la idea de crear empresas con inteligencia artificial. Y esto basadas en blockchain. Es decir, el dueño de una empresa que no sea un dueño, sino que la empresa no tenga dueño. Y ahorita en Estonia se está planeando sacar una aseguradora sin dueño. Es decir, es simplemente un algoritmo con inteligencia artificial la que calcula el número de personas que están aseguradas, el número contrata personas que esta inteligencia artificial decida que son necesarias para ver qué colisiones tuvo los carros y va pagando según la cantidad de personas que estén suscritas a este tipo de aseguradora. Y esta aseguradora sería una empresa sin fines de lucro porque el algoritmo no puede lucrar, ya que el algoritmo no come, no necesita nada. Y el algoritmo lo único que hace es calcula los deducibles, cuánto tienes que pagar acá, hace smart contracts y da la plata y retira la plata de las personas que le pagan cada mes. Y así se está dando una serie de ideas muy interesantes entre esas empresas municipales, empresas gubernamentales que en sí lo que quieren es dar un servicio público y no lucrar de ello. Sin embargo, hoy por hoy lucran de ello y luego se retira este lucro mediante actos de corrupción y mediante diferentes tipos de actos que los vemos en las noticias a diario. Y la idea del futuro que ha lanzado Estonia al mundo es, ¿qué pasa si estas empresas que deberían de ser gubernamentales dejan de ser del gobierno y pasan a manos de algoritmos que únicamente que no van a tener dueño y no tienen la necesidad de lucrar y hacen acciones que mediante inteligencia artificial no sería muy difícil de aprender y sería mucho más dinámico, mucho más barato para todos los consumidores. Y sí podría tener repercusiones en que dejarían a muchas empresas que son dueñas por personas naturales, tal vez sin negocio, pero dan un servicio público mucho más garantizado y mucho más amplio y mucho más accesible para el resto. Entonces, esta mirada al futuro es algo bastante interesante que es algo que se espera que pase en los siguientes 10 años. Para terminar, les dejo con una pequeña frase de Jacques Ellul de 1954, en la que decía que la tecnología se ha convertido en un fenómeno total para las civilizaciones, la fuerza definitiva para un orden social en el que la eficacia no es una opción, sino una necesidad impuesta en todas las actividades humanas. Con esto me despido y cualquier pregunta, cualquier comentario que requieran dar, soy todo oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, para mi parecer, creo que quedé corto en las palabras, que dije que está muy, muy interesante este tema. Y bueno, ahora empezamos con las preguntas, compañeros, las preguntas o algún aporte, alguna aclaración por parte de ustedes. Sería bueno que participen.
¿Alguien? A ver, sí, por favor, Mito, adelante. Buenas noches con todos, compañeros. Bueno, por comenzar, algo, por ejemplo, muy buena la temática y eso. Pero, por ejemplo, aquí un poquito complicado porque la burocracia básicamente se inventó por el tema de la corrupción. Si no hay burocracia, no pueden ganas y con gusto. Y eso es lo primero que hay que terminar aquí. Si no se termina eso, pongamos lo que pongamos, no va a funcionar aquí. Y la ventaja de esos países, por ejemplo, es que la gente tiene una ética diferente. Ellos ven la corrupción como algo malo y es algo que se señala y simplemente si alguien robó algo, pues lo van a señalar toda la vida. Aquí el político roba, se lleva la plata, ni le va ni le viene que lo señalen y para rematar a la campante por aquí, por último hasta le ponen guardia de seguridad por si acaso le vaya a pasar algo. Básicamente sería por ese lado, pero de ahí el tema de tecnologías en estos tiempos ayudan un mundo. Las tecnologías hoy en día vinieron para quedarse. De ahí otra cosa en lo que sí, algo discrepo en la parte esta del blockchain, que es un tema bastante interesante, pero por ejemplo las criptomonedas hoy en día siguen siendo básicamente algo intangible que el valor lo tienes porque la gente le está dando valor, al igual que en su tiempo el dólar. Y llegará un momento en que alguien hará que también caiga. Es como, bueno, al menos yo no lo analizo de otro modo. Simplemente hoy en día, hasta hace un tiempito atrás, lo estaba manejando el público en general, pero hoy en día son las grandes economías los que están comenzando a hacerse cargo del Bitcoin. Y llegará un momento en que lo harán fluctuar, lo harán caer, lo comprarán, lo revenderán y seguirán haciendo dinero. Y como dije, es una moneda que se basa en cuestión de confianza porque no es tangible. Y eso es lo único que, por ejemplo, en el caso mío, al menos por la parte de criptomonedas, como que no me convence mucho que se diga por ese lado. Pero de ahí para allá, tecnología es tecnología hoy en día y al menos en nuestro país mucha falta nos hace investigación y desarrollo porque aquí tenemos de todo. Y como dijo el expositor, Estonia no tiene casi recursos naturales, nosotros tenemos aquí de sobra. Y estamos más jodidos que mandados a hacer. Gracias. Sí, para tal vez comentar un poco lo que comentaba el señor, yo sí concuerdo 100% en que el sistema está bastante corrompido y que son las personas a cargo del sistema las que lucran de él y las que no quieren hacer nada para que cambie porque para ellos funciona y para el resto de personas no. Así que sí, es cuestión de decisión y es cuestión de un liderazgo bastante importante para querer implementar un cambio y un programa de este nivel, que es simplemente primero hacer todo mucho más eficiente y dejar a las posibilidades de que se ejecuten actos de corrupción al mínimo. Es algo que a muchas personas no les conviene e inclusive mismos burócratas, funcionarios públicos se oponen porque tal vez se queden sin cargo, pero no ven más allá que eso va a ser un beneficio grande para el país en cuanto a producción y en cuanto a que poder lucrar de cosas en empresas productivas o de manera diferente. Entonces sí, en eso yo concuerdo 100% con el señor. Ahora, para pasar a la parte de las criptomonedas, también concuerdo en que yo también hice una especialización en cuanto a manejo de options en el Stock Exchange en Estados Unidos y concuerdo totalmente, yo no invierto en criptomonedas porque están sobrevaluadas, porque están basadas mucho en especulación todavía. Sin embargo, esto en el tiempo pienso que va a cambiar, ya que, como usted dice, lo que dan ahora y muchas veces lo que da inclusive los dólares americanos, cualquier tipo de moneda cambiaria, ya ni siquiera están respaldadas como era antes en oro o en las adquisiciones de cada país, sino más bien es simplemente el valor que tienen mediante el número de moneda en el mercado y mediante el número de moneda en el mercado y la confianza de determinado país de que no se va a ir a la quiebra y van a comenzar a imprimir moneda como loco. Más o menos, digamos, un poco mediante el riesgo país también. Y es ahí donde las criptomonedas tienen un valor bastante grande,
porque las criptomonedas tienen un número determinado de criptomonedas y es por eso que cada vez es más difícil conseguir, porque no es que hoy en día uno puede comprar un cienavo de criptomoneda, es decir, en lugar de devaluarse, como no se imprimen más, se están sobrevaluando porque más gente las quiere, entonces va en sentido contrario. Y en cuanto a la parte de confianza, es confiable al 100% porque no son manejadas o no las puede producir ninguna institución o ninguna persona. Entonces, por ese lado, digamos que concuerdo a medias, pero bueno, es mi punto de vista en cuanto a esto. Bueno, yo también pensaba algo similar a lo que dijo Mito, el aspecto en el... Y esto creo que se concatena muy bien con lo que yo di en la charla, con lo de la educación emocional, con la educación en valores, la ética y todo. Entonces, es verdad, como dicen los especialistas, que nuestro país está décadas o siglos detrás de estos países como Estonia. Y justamente por eso, por la mente de las personas. No solo, no, porque de ahí nace todo, la tecnología, de ahí nace, bueno, la mente es la que crea, la mente es la que destruye, la mente hace posible, la mente no lo hace posible. Entonces, creo que eso deja en evidencia que lo que nosotros tenemos que invertir es en educación de nuestras personas, de nuestra gente, y no solo en conocimiento, sino a la par, porque es bueno lo que Jorge nos habla de la tecnología y todo eso, está bien irlo implementando, y incluso Pedro José nos ha participado aquí en algunos talleres, en algunas veces, incluso temas que él ha visto, por ejemplo, con personas que hacen inventos, que tienen sus investigaciones, y eso está bien, eso es lo que creo que tenemos que fomentar, pero a la par tenemos que educarnos también en las habilidades personales, y de ahí, de la mano de eso, va a venir esto que es el tema que Jorge nos ha dado. Y bueno, y desde, no sé si algo, Jorge, también analizaste un poco más, porque a mí me llamó la atención también eso de que yo había leído de que ahora Estonia está por delante de Finlandia en la educación. Entonces, no sé si tú has podido, como decir, algo, sabes algo más acerca de cómo es la educación en Estonia, o no sé si tú tienes conocimiento algo de eso. Sí, de lo que he podido leer, y creo que va mucho de la mano justamente con lo que nos estás comentando ahorita, Joel, en cuanto a esto de los valores y de la parte personal, y muy de la mano con la educación. Y viendo justamente en el índice europeo, Estonia es ahora el primero o segundo con Finlandia. En la última medición superó a Finlandia en cuanto a la educación escolar, en cuanto a calidad de educación. Sin embargo, está entre la mitad del gasto por alumno. ¿Y esto en qué se basa? Y esto va muy de la mano justamente con el gobierno digital y un poco con el video inclusive del gobierno estoniano que promociona el X-Road, en el cual la idea de ellos es que si es que ya no tienes que gastar plata en trámites, en la parte administrativa, comiences a echarle mucho más énfasis en la parte humana y en la calidad de gasto más que en la cantidad de gasto. Y esta ha sido la idea que ellos han llevado, que sin gastar tanto pueden tener más calidad porque se gasta en verdad en educación y no en implementos para la educación y no en la secretaria o los 5 asesores para el rector del colegio y en este tipo de cosas. Entonces, si ya dejas de tener este tipo de gastos, puedes concentrarte mucho más en gastos que son mucho más productivos, especialmente en el área de educación. Entonces, sí, justamente con lo que hablas de Estonia, ha sido un ejemplo en estos últimos 20 años de cómo progresar un país de la quiebra
Y eso también, un poquito tal vez quiero comentar, iba del por qué presentar la historia de Estonia, porque en 1991 y muchas personas, no es tanto tiempo desde 1991 en el que los índices de corrupción de Estonia eran súper altos, tenían un alto nivel de pobreza extrema, habían acabado de salir de la Unión Soviética. Y creo que el cambio se da mucho más que nada por el liderazgo y la decisión de cambio de la administración como tal del país. Entonces, yo la verdad me gusta mucho la frase de Pedro Freire cuando dice que el sistema actual está totalmente corrompido y lo que se necesita es un cambio, pero literal, o sea, un cambio bien de 180 grados en cómo está estructurado ahorita el sistema, porque está estructurado para que justamente se puedan dar estos casos de corrupción y dar un cambio a un modelo parecido al de Estonia. Adelante, Mito, por favor. Bueno, nuevamente, algo por ejemplo con lo que comentaban antes. Lo que sí nos falta en este país, como hemos dicho hace rato, es nos falta valores, nos falta mucha cultura y eso, porque por ejemplo de nada nos va a servir tener un buen líder enfrente que intente cambiar el país si el resto del país no lo apoya o no está básicamente en la línea. Porque simplemente, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a suicidar? ¿Lo van a accidentar? ¿O lo van a robar, entre comillas, pero lo van a desaparecer? Que hoy en día básicamente nuestro país está rodeado de mafias. Quienes quieren seguir lucrando simplemente no les va a importar decir, bueno, me está estorbando y me cuesta una bala. Es así de simple hoy en día. Tiene que ser básicamente todo el país decir, bueno, ese líder está haciendo algo correcto y tiene que ir todo el mundo a apoyar, porque si nadie apoya, simplemente no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso es una base de los estonios y los países nórdicos que están aplicando bastante y les está sirviendo. Sí, por mi parte sí, en eso no cabe duda que al final el país son los ciudadanos los que cambian al país y sí, hoy en día en el Ecuador estamos bastante complicados con todo este tipo de mafias y hay que hacer sentir que la gente de buenas intenciones y con buenas acciones en pro de la sociedad y del país, son más y se tienen que hacer sentir. Sí, por ese lado concuerdo también totalmente. Sí, muy valioso el aporte y bueno, entonces creo que podemos darnos cuenta que en todo lo que hablamos y en todo lo que decimos, el componente de la educación es fundamental, fundamental. Ahí está, como yo dije en mi exposición, ahí está el origen del cambio del sistema, que es lo que nosotros queremos. Y mientras hacemos eso, tenemos también que explotar el petróleo, como nos ha hablado Pedro José, invertir en tecnología, hacer todo esto, lo que podamos, por lo menos ahora, como habla Jorge. Y hablaste también de Colombia, eso me llamó la atención porque, bueno, mi esposa y mi hija son colombianas y tengo mucha cercanía con ese país. Y sabes que a mí me sorprende que muchos trámites ya se dan en línea. O sea, por ejemplo, la apostilla de documentos y demás, etcétera, se hacen en línea. Yo los hago desde aquí. El pago lo hago incluso desde aquí. Entonces, pero en cambio aquí, imagínate, para una apostilla nos toca viajar a Quito. O sea, bueno, yo que estoy en Guaranda, nos toca viajar a Quito, a Guayaquil, para hacer un trámite de esos. Imagínate lo que cuesta. Y llama mucho la atención, por ejemplo, yo recuerdo cuando me fui a inscribirle a mi hija en Ecuador, fui a Quito y resulta que hubo un inconveniente, ni sé qué, cuando ya vine acá a Guaranda a sacarle la cédula y ahora me tenía que otra vez regresar a Quito porque algo estaba mal. O sea, imagínense todo eso. Y bueno, me ayudaron aquí, pero como digo, bueno, a uno porque de pronto, o sea, más que todo porque le conocen, pero
y como se dice, al resto de personas, imagínense toda la odisea que toca hacer, o sea, por esa burocracia y esos trámites de los que habla este taller. Entonces, la compañera con el micrófono encendido, compañera Rocío, ya le silencié. Entonces, sí me gustaría que que aprovechen los compañeros que están aquí para poder participar, poder hacer alguna pregunta o compartir sus experiencias o alguna idea antes de poder dar por finalizada la sesión de hoy. Entonces, sí sería bueno que puedan participar. Adelante, compañera Castillo, por favor. Muy buenas noches, Iván Castillo les saluda. Está Ivana, disculpe. Sí, sí, Buenas noches con todos, permiso. es de mi hija, sino que está mi teléfono dañado. Me conecté por... Compañera Rocío, disculpe, Iván va a hablar, entonces, para que pueda continuar usted después de Iván. Gracias. Ya. Muy buenas noches a todos, compañeros. Una preguntita, Jorge. En este caso, por ejemplo, dice para comprar esas criptomonedas, ¿ese dinero dónde se va? Porque me dice que es un algoritmo, pero debe haber alguien o donde se centralice todo ese dinero. ¿Sabes? Nosotros vamos a comprar en una moneda, pero eso, ¿dónde va a parar? ¿En qué banco? Esa es la pregunta, compañero Jorge. Justamente la idea de las criptomonedas es que nadie es dueño, es simplemente el algoritmo. Entonces, al principio, bueno, y es por eso que están tan explotadas al principio de las criptomonedas, se vendía una a $1. Pero ahora, por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, la única manera digamos, se necesita procesamiento para poder crear estas monedas y hay un determinado número de monedas que aún no se ha llegado todavía, creo que se quiere llegar para el año 2029 o algo así, en el cual se llega a este número de monedas y se deja de producir, pero para producir se necesitan computadoras. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Contrata a gente para que desarrolle las criptomonedas. Y son estos, no sé si es que han escuchado que hay los minadores de criptomonedas y que cogen sus computadoras, ponen un montón de procesadores y entonces con la gente que compra criptomonedas solo uno puede comprar digitalmente. Bueno, hay en algunos países sí lugares donde uno puede depositar dinero físico, pero al fin y al cabo este es dinero digital. Entonces del banco yo le transfiero no es a ninguna cuenta, sino al programa en sí. $60,000 que cuesta un Bitcoin. Y con ese Bitcoin, cada vez que alguien pasa alrededor de 6 meses minando y genera un Bitcoin, el algoritmo con ese dinero le paga a esa persona. Y simplemente es un algoritmo autosustentable. Entonces no se guarda en ningún lado, sino tiene el algoritmo para ir pagando a los minadores. Yo le ponía, en otra conferencia ponía un ejemplo de que más o menos, pues digamos que tenemos un carrito de salchipapas autónomo, donde yo meto plata y adentro se hacen salchipapas y me saca una salchipapa. Ahora este carro de salchipapas no puede ir a comprar las papas, no puede ir a comprar el aceite ni la salchicha. Entonces, ¿qué hace? Contrata gente que vaya a comprar los diferentes elementos y cuando la gente mete dentro de esta máquina los elementos, con las mismas con la misma plata que las personas le pagan por las salchipapas, les paga a estas personas para que puedan seguir generando. Entonces es interesante el concepto porque al final no se busca una rentabilidad, sino se busca simplemente que pueda seguir circularmente, que se pueda seguir produciendo este tipo de monedas circularmente. Y el Bitcoin, y las criptomonedas es la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer con el blockchain. Como les comentaba, se va a lanzar muy, muy, muy cercana una aseguradora
en la cual el dueño es un algoritmo y se va a hacer eso. O sea, tú me pagas, yo te aseguro el carro y te digo, según los cálculos, el deducible, porque tengo 100,000 asegurados. Entonces puedo cubrirte hasta un choque de que cueste $40,000, pero y cada uno me tiene que pagar $100 al mes. Y cuando haya más, te podré cubrir hasta un daño total, digamos, o cosas así. Entonces es interesante porque al final el dueño es nadie. Ya, ya ahí sí me quedó un poco más claro ya de, claro, o sea, se va a ir generando automáticamente igual esas monedas, como se va minando y se va aumentando en, claro, si en una nube igual va a quedar eso ahí. Y se va a Exactamente. ir generando, ya, ya, ya. Ya, también otra cosita también es como comentario sería esto, como dicen el compañero Wendy, parece que está ahí el nombre, sobre esto de invertir en educación. Eso digo, está bien, o sea, porque en la niñez es lo que uno se aprende, ¿no? Pero también tendríamos que ver en lo que es la familia. Ahí sería la mayor inversión, porque uno se da el ejemplo a nuestros hijos, ¿no? O de igual manera nosotros aprendimos de nuestros padres. Entonces, yo digo, por ejemplo, cómo hacer algo, eh, las personas, por ejemplo, que no se tiene un trabajo estable. También tendríamos que invertir ahí. Si no tengo yo un trabajo, tengo que robar. Entonces, ahí, ¿qué va a ver mi hijo? Que yo estoy robando. Entonces, eso también tendríamos que preocuparnos, ¿no? Que tengamos todos un trabajo. Entonces, sería del Estado. Entonces, como digo, con el ejemplo eh, se educa a un hijo. Entonces sería bueno, igual nosotros como padres, igual educar en ese sentido, ¿no? Con el ejemplo. Pero tendríamos que ver igual, cada familia tiene como digo, sus falencias y tendríamos que ver ahí en el núcleo familiar todo lo que es esto para seguir avanzando en la tecnología y en la familia. Ese sería, mis estimados compañeros, una excelente noche. Sí, muchas gracias, Iván. Sí, para comentar un poco de eso, yo concuerdo al 100% y si, trayéndole un poco más a este lado y un poco de la mano con lo que nos decía Joel en cuanto a la educación. Sí, inclusive si es que, como se ve ahí, si es que me toma 4 horas hacer un trámite y si es que un trámite, y para un papel necesito 3 trámites alrededor de 12 horas, y como comentaba Joel, si me tengo que ir a viajar para pues, sacar una postilla y todo eso, son recursos que se les está quitando a las personas y es tiempo que se está quitando que uno puede estar con los hijos, que puede estar, o sea, es en verdad tiempo que uno puede estar enseñándoles, educándoles a los hijos, a todos los, pasando tiempo en familia. Entonces, sí, la verdad es que todo está tan interconectado y los valores, tanto como un país funciona, van muy de la mano, aunque no parezca, pero sí, no, muchas gracias, Iván, por su aporte, bastante valioso. Compañera Rocío, usted quería hablar. Si está todavía por ahí. Gracias. Eso, adelante. Gracias. Gracias a los expositores también y les felicito por esta iniciativa del día de hoy. La verdad es que estoy con mi teléfono un poco falloso y no puedo hablar mucho. En resumidas cuentas, me gustaría saber proyectos, ideas de cómo motivar a las familias para ir educando a nuestros hijos, a nuestros nietos, inculcando los valores que se están perdiendo. Y en realidad en todos los hogares tenemos más debilidades que fortalezas. Entonces debemos buscar las formas y maneras de enriquecer en este aspecto, irnos estimulando para crear
el incremento en este movimiento. Gracias. Bueno, Rocío, muchas gracias por su aporte. Pero le comento que, bueno, el tema de la educación y todo ha salido como paralelamente, digamos, como producto del principal tema que ha sido hoy del fin de la burocracia y del gobierno digital. Entonces, yo le invito más bien a revisar el taller que, si no estuvo presente, el taller que di yo, que está en la página del movimiento. Sí, perfecto, gracias. Sí, entonces, bueno, a futuro se podrá conversar más de esto para no desviarnos del tema. No sé si algún compañero más querrá participar, el compañero Víctor, alguien que guste participar, sino para ya dar por finalizada la sesión de hoy. Yo otra, no sé, una preguntita a Sí, Jorge. claro. Eso digo, más o menos, ¿cuánto sería la inversión que se necesita para implementar lo que estabas tú diciendo? Integrar todos los sistemas. Porque, y te comento, yo trabajo aquí en el Consejo de la Judicatura de Orellana. Nosotros tenemos el sistema SADGE, que es para la parte judicial. Como dices tú, ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Aquí en estos trámites judiciales igual está implementado y más o menos tenemos un ahorro del 70% en esa tramitología que antes era manualmente. Entonces digo, es muy buena esto de la tecnología, pero eso digo ya integrar, porque eso digo es bien costoso también acá, se ha venido luchando con programadores y todo aquí en la nacional, porque se iba a contratar un sistema español, pero nunca pude ingresar porque eso ya era muy complejo. Y se implementó aquí con lo que es los programadores aquí nacionales mismo. Entonces digo, ¿cómo se podría hacer contratar aquí o ver un grupo de programadores? Si se le puede copiar o cómo se podría implementar, ver en Estonia, cómo se puede hacer un contacto allá y tratar de implementar y cuánto sería el valor aproximado como para, eso digo, Dios mediante, si eso digo, Pedro José Freire entra a lo que es de presidente, sería de tener todo eso ya listo o con costos para ver cómo se puede hacer, ¿no? Sí, definitivamente. En cuanto a costos, la verdad no me voy a inventar, no tengo la certeza de cuánto sería, pero una cosa que sí me parece tal vez debido enfatizar un poco más es que el X-Road no va a ser, no es un sistema que reemplaza los sistemas que ya se están usando actualmente. Y es por eso que, como le decía, usan tanto empresas privadas como empresas públicas, porque es un sistema que más o menos es la comunicación entre diferentes empresas, entre personas, entre diferentes lugares, la comunicación de datos seguros de los elementos. Entonces, con lo que está utilizando ahorita el Consejo de Judicatura, digamos que y creo que el precio vendría también muy de la mano con al nivel que se lo quiera hacer. A mí me parece una oportunidad muy interesante con las elecciones seccionales que va a haber, que alguna municipalidad lo ofrezca y luego lo implemente, y para que vean cómo, yo qué sé, el pago de la luz, agua y teléfono, lo pueda enviar esos datos que son importantes y que lo pueda hacer todo mediante su celular, y no tanto, o puede ser a través del banco y su celular, yo qué sé, pero que se comience a utilizar este sistema y que todo, sus medidores de luz, yo qué sé, cualquier cosa que se necesite, se lo puede implementar mediante este sistema. Y creo que una vez que vean que eso está funcionando, como está pasando ahorita en Argentina, que comenzó con una municipalidad muy pequeña, la prensa la ha calificado como extraordinaria y hacen muchos reportajes de que miren cómo en este pueblito chiquito ya nadie hace trámites
para las municipalidades para pagar el predio, puede hacerlo desde su banco, desde la misma aplicación web de su banco, simplemente se comunica y lo manda, que ahora todas las diferentes, en estas nuevas elecciones seccionales que va a haber, todas las alcaldías están ofertando lo mismo, ya que fue un éxito en esta primera municipalidad en la que se implementó. Y es bueno porque no es un costo, no es más o menos como muchas veces se hace de diferente administración, de que se borra lo que hizo el anterior y ahora implementa un sistema nuevo. No, no es eso. Es envolver a los sistemas que se usan ahorita para que puedan comunicarse mejor y para que todos estos trámites se puedan realizar de una manera automatizada. Entonces, y sé que Estonia justamente tiene un equipo que, o sea, como decir, un ministerio que ayuda a diferentes países, municipalidades o lugares o cualquier entidad a implementar el X-Road y lo hacen de manera gratuita. Ahora la implementación en per se, los equipos y eso sí sería un gasto de cada entidad, pero me imaginaría, y esto sí es, o sea, literalmente me imaginaría que no es un gasto tan elevado, pero sí, costos como tal, no sabría decirle. Y busqué información acerca de eso y me mandan a una página para que me comunique con el gobierno estoniano y para preguntar sobre costos. Entonces, sí, a esas instancias no llegué, pero pienso que sí se podría, o sea, tal vez de parte del movimiento inclusive se podría preguntar para tener una idea y me parece algo bastante interesante. Claro, sí, sí sería para, como dices tú, ese X-Row y integrar a todos los sistemas sería excelente. Sí. Ya, eso sería, mis estimados. Ahora sí, una excelente noche. Sí, Una bueno, buena noche, entonces, muchas gracias. sí, muchas gracias también porque al parecer ya todos han quedado satisfechos, porque no hay más inquietudes, preguntas y bueno, yo de mi parte quiero agradecer mucho a Jorge por el tiempo, no sé qué hora será ya, por la participación y invitarles a todos y a Jorge también a seguirse formando y esperamos, Jorge, en algún momento todos esos conocimientos y esas habilidades que estás adoptando allá podrás traerle a tu país. Y nosotros también, cada uno de los que estamos aquí, sigámonos preparándonos, educándonos para desde nuestros ámbitos también poder aportar. Entonces, muchas gracias a todos y una feliz noche. Nos vemos Muchas en gracias. el último taller que será el miércoles. Y ahí sí, hasta el otro año. Muchas gracias a ti, Joel. Un abrazo y muy agradecido por esta oportunidad y por tus intervenciones súper acertadas. Muchísimas gracias y esa es la idea de poder regresar al país a aportar, si Dios quiere. Ya. Buenas noches con todos. Gracias, muy amables, gracias. Gracias, pasen bien.